cordial a toda la comunidad. Bueno, el área de lengua y literatura va a dar lineamientos para elaborar el proyecto interdisciplinar. Bueno, empecemos con qué es un artículo de opinión. La definición. Es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor expresa reflexiones sobre un tema de actualidad con el fin de formar la opinión en los lectores. Entonces, nosotros tenemos algo muy importante. Y tenemos que es un texto argumentativo y lo único que intenta es que formar la opinión en los lectores. ¿Sí? Recordemos eso. Lo que intenta es formar la opinión y también argumentativo. Esas serían las ideas o las palabras claves que nosotros tenemos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. A ver, primero, tenemos el título, ¿sí? Que está aquí. ¿Ya? Tenemos el título. Y dice educar niños responsables. Luego de eso nosotros tenemos un párrafo que sería de introducción. ¿Sí? Recordemos qué es la introducción. La introducción no es más que la presentación de un tema, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿No es cierto? ¿De qué estoy tratando? Entonces veamos, la introducción dice, la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. ¿Sí? Mire, ya me está dando aquí qué voy a hablar, ¿no es cierto? ¿De qué va a hablar? Sobre la educación en niños, pero también me está hablando sobre la responsabilidad, es decir, educar con responsabilidad. Mire, ya me presentó el tema, ¿sí? Luego vamos a tener la argumentación, es decir, lo que usted piensa, defiende o refuta del tema. Veamos entonces, ¿qué es lo que defiende o refuta? ¿Sí? Dice, para fomentar el sentido de la responsabilidad de los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso, intentando que desde pequeño se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, etcétera. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima. Mire, aquí está argumentando. ¿Cómo sé que es una argumentación? ¿Cómo sé que es una idea que él tiene? ¿Por qué es una argumentación? Es fácil. Atención. Argumentación porque puede haber personas que piensen distinto y digan, no, o sea, la responsabilidad en los niños no se da que limpien el cuarto ni la habitación, sino más bien que se encuentren en un hogar estable, un hogar feliz. Entonces, mire, aquí hay otra persona que dice, ¿no es cierto? No, la responsabilidad no se genera a través de ponerle actividades como arreglar la casa o algo, sino más bien que vaya criándose en un hogar que sea tranquilo, que tenga sus valores, entre otras cuestiones. Entonces, ahí yo sé que estoy poniendo mi argumentación, ¿sí? Es decir, lo que yo creo de eso, lo que yo defiendo o lo que yo refuto, ¿ya? Y por último, nosotros tenemos la conclusión, ¿sí? Y la conclusión es donde ya termina todo. Algo debe haberme dejado, ¿no es cierto? Lo que yo escribí, algo. Entonces, mire, ¿qué dice la conclusión?
Ser responsable en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia uno mismo, de hacer realidad mis deseos, mis elecciones y mis actos, responsabilidad hacia las tareas que debo cumplir y también hacia la sociedad de mi conducta con otras personas. Si usted se da cuenta, la conclusión básicamente es el resumen de la argumentación. Como nos han dado grandes autores como Castel, y decía, ¿no? Tenemos que concluir de una manera simpática, decía él, porque la conclusión sí es real, es el resumen de todo el trabajo, pero lo que se debe hacer es guardar un algo o simplemente hacer un resumen, pero cambiándolo de palabras que nos deje sabor, ese sabor literario o de lectura de que algo nuevo estoy aprendiendo, de que estos párrafos no son una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Sino, al contrario, me está dando el resumen de todo. Eso es una conclusión. ¿En qué ha terminado? ¿No es cierto? Ahora, los pasos para realizar el proyecto interdisciplinar. Primero, usted va a tener que investigar en Internet, libros o revistas, información sobre tecnología y educación. Luego va a tener que elaborar un artículo de opinión. Una vez concluido, revisar ortografía y redacción, que es una de las partes más importantes. Recordemos que este artículo de opinión no solo va a ir, ¿sí? No solo va a ir al área de lengua y literatura o su docente de lengua, sino va a ir a las demás áreas también. Entonces, es bueno que cuidemos no solo por lo que vamos a enviar a los compañeros, ¿no es cierto? O a los docentes, sino por nosotros mismos. Recordemos que es una carta de presentación, la ortografía y la redacción. Las características del trabajo. La temática es tecnología y educación. No puede salirse de este tema. Otra, elaborar un artículo de opinión con la extensión de 8 párrafos. Recordemos que yo le estoy dando a usted un ejemplo, pero este ejemplo es corto, ¿no es cierto? Para optimizar el tiempo y que usted pueda entenderme mejor, ¿sí? Recordemos que ese solo es un ejemplo, pero usted tiene que hacer algo similar, pero con más extensión, es decir, 8 párrafos. ¿Puede utilizar gráficos? Sí, sí puede utilizar, si usted lo cree necesario, ¿sí? La extensión es de 2 páginas, no puede hacer menos ni más tampoco, ¿sí? Son 2 páginas. Y la otra es aplicar una cita APA en elaboración del artículo de opinión. ¿Sí? Yo grabé anteriormente un video que ya les pasé en clase, pero con todo igual voy a subir conjuntamente este video y el de las normas APA. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mientras usted esté elaborando, ¿sí? Este artículo de opinión, por ahí debe haber alguna información que usted quiera citar. Es decir, tomar esa información y poner en su artículo de opinión. Lo único que tiene que hacer es aplicar la cita APA. Sí, recordemos que en el video están los ejemplos y cómo tiene que citar. Eso sería todo, mis queridos estudiantes.